buenas tardes amigos, otra vez más en este programa del Almuerzo Picante. Tenemos el gusto de estar con ustedes para conversar sobre los temas de actualidad y sobre todo esta coyuntura tan importante de la pandemia de COVID y hacia dónde van las cosas. Esto no ha dejado de moverse, esto ha seguido presente, se han generado muchas cosas. Están conmigo para platicar sobre el tema Alfonso Vargas, que en un momento más se adhiere, nuestro querido amigo Óscar Vargas, el doctor Vivienda, y también, por supuesto, nuestro querido sociólogo, antropólogo, todólogo, Sigifredo Rodríguez. Hola, y señor, les quiero pedir, muy bien, ya llegó Alfonso. Ya se integró aquí. Doctor Vargas. El doctor Vargas, bienvenido, amigo mío. Bueno, pues vamos a empezar con algo que de verdad creo que vale la pena conversar porque ha sido de verdad muy, dirían algunos, hasta grosero, pero pues refleja mucho la condición actual que estamos viviendo. Unas notas terribles. Creo que ahorita, como saben, no tiene palabra el internet. A veces se nos cayó un poquito la conexión, pero no tarda en regresar y continuar con la idea el maestro Ulises Lara. Óscar, ya, regresó. Bien, pues saludándolos con gusto, muy buen sí, Alfonso, Ulises y a todos nuestros almorzantes. Comentarles que ya estamos también estrenando una nueva dinámica de imagen. Gracias por todos los likes y el acompañamiento y los compartimientos que tuvimos el día de ayer con este pequeño video promo que sí, Luis Coria hizo favor de procesarlo y está excelente, excelente. Un saludo. Es nuestro creativo, nuestro gran creativo. Ojalá y les guste. Si les gusta, le echan porras, por favor. Maestro, ya regresaste opinión, de hielo. La opinión de nuestros... sí, muchas gracias, perdón. Esto es de las redes. Sí, así pasa. Y desde luego, el tamaño, dicen, del ancho de banda, ¿no? Uno cumple con el ancho, pero no con la banda. El ancho sí importa. Pues hay que cumplir con la banda. Y entonces decía yo que me gustaría que comentáramos estos... Creo que a lo que quería referirse por segunda ocasión tiene que ver con... Adelante. Gracias. Pues hablar de las noticias que les decía yo, aparecieron en el New York Times y aparecieron en El País, donde de manera contundente se van sobre las declaraciones que ha hecho López-Gatell y lo desmienten, lo acusan de estar manipulando las cifras. Pero no es la primera vez ni han ocurrido solamente estos. Ha habido campañas, ¿no? Reporteros que van dirigidos a golpetear y hacer de este asunto, pues, un escarnio. Un escarnio terrible. Yo les pediría a los invitados, y quisiera empezar con Óscar, que nos pudiera comentar, ya hablamos de la infodemia, pero aquí estamos hablando realmente ya de algo evidente y contundente, una oposición, y ahorita lo vamos a comentar porque también le voy a pedir a Alfonso, si está en su agenda, comentar el tema de lo que ha ocurrido, ni más ni menos, con esta tercera y última llamada, dirían algunos, del Consejo Coordinador Empresarial sobre sus medidas, que ya les digo contundentemente también el presidente que no van. Así que adelante, mi querido Óscar, si pudieras empezar con los comentarios. Sí, bueno, ahora sorprende, parece que en la última intentona con el periódico New York Times, uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos de Norteamérica, para tratar de desacreditar el trabajo que se ha venido haciendo por parte del gobierno federal y la vocería en la cuestión de los números por parte de López-Gatell. En este contexto, sí es importante señalarlo y está dentro del marco, manejemos la situación de manera holística. Y es muy importante porque ahora el Consejo Coordinador Empresarial se manifiesta sin antes manifestarse también el director general para el Hemisferio Occidente del Fondo Monetario Internacional, señalando que México tiene la posibilidad de acceder a un crédito de cerca de los 60,000 millones de dólares que está disponible para México para hacer frente a esta pandemia. ¿Y con qué razón? Bueno, con la razón de endeudarnos, de salvar nuevamente a algunos empresarios de un nuevo FOBAPROA. Entonces, se alinean los sistemas económicos, los grandes empresarios, los grandes corporativos, los grandes esquemas de poder comunicacional
no solamente a nivel local, sino a nivel regional y global, como es el New York Times. Y en ese sentido, hacen la última emprendida para generar un estoque al gobierno federal en relación al tratamiento del aspecto de la pandemia relacionado con los números y, por otra parte, del tratamiento de la pandemia relacionado con la economía y las empresas. El Fondo Monetario Internacional, a través precisamente de Alejandro Werner, que es este director que señalo del Hemisferio Occidental, dice que México entrará en una caída del 6.6% en su Producto Interno Bruto, que por ello es importantísimo que reconsideremos este préstamo que hace el Fondo Monetario Internacional, muy buena onda, muy accesible, de cuates casi casi, y que, bueno, pues ya conforme vayan mejorando las cosas, eso es para hacer frente a la pandemia. Que tendrá solvencia México para poder hacer frente al pago de esta deuda y que también es importante para que no se desajusten sus finanzas públicas. ¿Cómo ven? Así el entorno, de carácter local, regional y global. Pues muy bien, lo que se ve es un interés muy, diríamos, muy insistente porque el gobierno mexicano asuma una dinámica similar a la que se han asumido en otros contextos de crisis. Yo creo que aquí lo que hay es un interés, digo, no olvidemos que venimos del famoso consenso de Washington, las medidas siempre van a ser persistentes. Me parece que el caso de México sería un mal ejemplo para otros países que no acatarían esta directriz, ¿no? De volverse a endeudar y mantener siempre la lógica de sujetarse a los criterios de los programas que maneja tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial. Y evidentemente, bueno, el Consejo Coordinador Empresarial en México tiene una visión similar, pues digo, ellos formaron parte de esta gran difusión del neoliberalismo, ¿no? Con sus políticas monetarias, sus políticas de restricción, de ajuste que implicó el desmantelamiento o la reducción al mínimo del estado de bienestar. Eso incluye al sistema de salud, ¿no? Y hoy están muy preocupados por los resultados, ¿no? Hablan de toda una especulación. Si uno lee las notas tanto del país como del diario norteamericano, pues se da uno cuenta que está totalmente manipulada, ¿no? La nota no tiene información certera, todos son fuentes confidenciales, ¿no? Yo chequé la del New York Times, habla de una médica, una doctora, y hablan de expertos, ¿no? Y su fuente fundamental son los exsecretarios y fuentes confidenciales. Especulan, me parece que es grave que se haga periodismo o pseudoperiodismo, y no es la primera vez que el gobierno mexicano tiene que enfrentar este tipo de especulaciones. Y yo quisiera nada más sobre las medidas que propone el Consejo Coordinador, prácticamente son las mismas de siempre, ¿no? Para ellos no ha cambiado nada, el mundo sigue igual, ¿no? Todo se tiene que resolver. Ahora hay que apoyar a los empresarios, léase ellos, ¿no? Con grandes descuentos fiscales. No es una política nueva, recordemos a Reagan en los 80, fue lo que hizo el famoso ofertismo, que es, le decimos los economistas, es el monetarismo bastardo, ¿no? Porque lo que propone es reducir los impuestos, ¿no? Buscar una tasa óptima y bueno, ahí siempre se parte de la idea de que el Estado compite con las empresas, ¿no? Con la iniciativa. El Estado siempre es inhibidor de la competencia. Entonces, yo creo que ahora el gobierno mexicano tiene una posición independiente y tiene que defender su propuesta de, primero, atender a los 50 millones de pobres que generó el neoliberalismo. En segundo lugar, pues establecer un programa en diferentes escalas para el fomento de la actividad productiva. Y hay que reconstruir el mercado nacional, ya lo hemos platicado, ligado con las ventajas que se pueden tener en los mercados regionales. Pero no se puede regresar a un esquema de refinanciar a la gran empresa para que obtengan rentas extraordinarias, que eso es lo que han logrado. Pues vean el resultado, por eso tenemos grandes empresarios en el top 10 de los más ricos, ¿no? Entonces quieren que se repita, creo que no va a ser posible y creo que también la insistencia de los grupos financieros internacionales, de los organismos financieros ligados a estos espacios, pues tiene que ver que puede cundir el mal ejemplo, ¿no? Me parece que
Hoy en América Latina el país que puede encabezar una propuesta diferente, pues es México, ¿no? Brasil está fuera de este contexto, Completamente. Argentina apenas están retomando, ¿no? Tienen un problema serio por lo que han pedido prestado, ¿no? Argentina no ha salido del problema de la crisis. México tiene un serio problema histórico, la crisis de los 80, y más la crisis de los 90, pues agreguen la carga fiscal que tenemos. Por ahí, hoy yo encontré un documento que hablan sobre los sistemas fiscales en América Latina. Habría que revisarlo, pero evidentemente que si no mejoramos la carga, la contribución de todos, no solamente de los que somos cautivos, ¿no? Aquí hay que hacer una política de recaudación masiva, ¿no? Y una parte sustantiva tiene que ver con los empresarios. Entonces ahora, bajo la coyuntura de la pandemia, pues lo que quieren es financiar y obtener rentas extraordinarias. Me parece que no es el camino, porque volveríamos, vamos a dejar el mercado nacional desvinculado de la posibilidad de un crecimiento, y ahora de lo que se trata es de vincular los dos mercados, trabajar con dos motores, ¿no? El símil es una lancha. Si solamente trabajamos de un lado, se va a desvincular. Ese es el mercado externo, está fallando, ¿no? Porque dependemos del mercado de Estados Unidos, que está en proceso también tendrá que venir un proceso de recuperación. Y el otro es el mercado nacional. Hay que fomentar el consumo de las familias, para eso se requieren ingresos, ¿no? Se requiere actividad productiva, y no se va a lograr favoreciendo a las grandes empresas, ¿no? O estas medidas totalmente benéficas para los que ellos consideren, porque supongo que ellos ya traen un padrón de empresas a las que hay que rescatar, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. Dañando la capacidad del Estado de tener ingresos, ¿no? Sigi, amigo. Sí, señor. Pues excelente explicación, sapiente, como siempre, el doctor Vargas en materia económica. Me quedo con ganas todavía de comentar algunas cosas ahí, será más adelante. Pero volviendo al tema de estas lances que hace el New York Times y hace el País, me parece que, pues bueno, no ayudan mucho. Además, quisiera ver rápidamente el contexto de cómo suscitaron en los días anteriores este escándalo que explota el día de hoy en la mañana, pero creo que ya tenían diferentes eventos que venían concatenándose. Uno de ellos es que, y para el análisis nada más, ¿no? Para que la gente, nuestros almorzantes, vean cómo puede haber muchas más cosas de lo que una sola nota periodística, ¿no? ¿Sí? Este es el análisis político, ¿no? Es cómo se imbrican los grupos de poder, los intereses, cómo se pisan los callos y cómo se defienden, ¿no? Los cotos, inclusive. En este caso, pues tenemos de actores, evidentemente, al doctor López-Gatell, obviamente al presidente de la República, al titular de la unidad de inteligencia financiera, a la oposición, tenemos a los exsecretarios, tenemos a Frank, tenemos a Narro. Cada quien tendrá sus opiniones. Ayer López-Gatell fue muy ilustrativo al referirse a Narro, ¿no? Siempre elegante, como es él, pero bueno. El primer punto es que la unidad de inteligencia financiera lleva unos días investigando por fraude fiscal a todo el sistema que tiene que ver con el Seguro Popular. Farmacéuticas. Y farmacéuticas que fueron beneficiadas ¿por quiénes? Pues además del Ejecutivo, pues por los personajes del Ejecutivo, que son los secretarios de Salud directamente. Entonces, no extraña que hagan una conferencia. Exacto. Y hablamos de miles de millones de dólares, ¿eh? Por cierto. Y entonces, estos que pueden estar involucrados con la firma, como dicen, de los miles de millones, como dice Ulises, y de los millones de dólares que dice Oscar, pues hacen su videoconferencia, ¿no? Así como el almuerzo picante más o menos, y se lanzan contra López-Gatell, ¿no? Dice Narro, es que no están claros los números, ¿de dónde saca que son 8.2? Le dicen, ¿cuántos son entonces, doctor Narro? No sé, pero 8.2 no. Así más o menos el nivel, ¿no? Y bueno, en fin, después tenemos que en 2 días simultáneos mandan a periodistas, y digo, como dijo el doctor Vargas hace un ratito, ¿no? Sí, es qué onda con la prensa, con su actividad, y pues para la reflexión es que la prensa, que nos quede bien claro, no es un ente objetivo y encauzado a la información. Tiene intereses.
correcto, siempre es político. Siempre es político y siempre responde a un grupo económico y o político, las dos cosas. Y en este caso, entonces, pues entonces hay que buscar ahí nada más a quién le pisan los callos para saber quién podría ser el autor o quién podría estar detrás de todas estas cosas, ¿no? Entonces mandan a una periodista del Sol de México, mandan a una del Excelsior en 2 días simultáneos a hacer realmente acusaciones, ¿no? Sin ninguna, en la conferencia de las 7 de la noche, y el doctor López-Gatell las 2 veces les hace pase, como vulgarmente se dice en los toros. Yo no soy afecto a los toros, aclaro, pero por Chicuelinas, Verónica y así, ¿no? Por arriba, por abajo, y Laura Carrana y la Quebradora, y las 2 periodistas quedaron muy, muy mal, quedaron evidenciadas por la buena didáctica, ¿no? Que tiene y el manejo del tema que tiene el doctor López-Gatell. Luego, para rematar, el día de hoy sale la jefa de gobierno y aclara para responder específicamente al New York Times y al país y a estas visiones desconectadas y malintencionadas donde dicen los periodistas, la prensa sicaria. No hay otra forma de llamarles, prensa sicaria otra vez, infodemia, que les dijeron que la realidad es una en la calle, pero es ridículo, es imposible de sustentar la idea de que haya miles de muertos en la Ciudad de México. Digo, sería más que evidente, sería una crisis, pero fue totalmente cínico. Y dice la jefa de gobierno, a ver, no se equivoquen, no se vayan con ideas falsas. Aquí hay un comité técnico, científico, o conformado por científicos calificados que todos los días validan y evalúan cada una de las defunciones, los ingresos y los números, hasta que no son validados. Entonces, este comité técnico con alta responsabilidad y científicos en el ramo de la medicina son quienes los evalúan. Y yo quisiera, ahora que estás hablando de esto y para comentar de nuestros compañeros, un fenómeno que había estado un poco suelto, pero que apareció de nuevo y que es la narcoeconomía, le voy a decir así, por la importancia que ha tenido durante mucho tiempo este componente del trasiego de drogas, la producción. Seguramente producción, comercialización, distribución. Sino darle los implementos, como son las armas. Y aquí aparece un factor importante, el vínculo de un hombre tan importante en su momento, que fue secretario de Seguridad Pública con el señor Calderón, ¿verdad? Que está siendo enjuiciado por su protección al narcotráfico. Y ahora recién acaba de aparecer el fenómeno que el caso de del llamado Fast and Furious, de Fast and the Furious, que era el programa de supuestamente buscar a través de pistolas o armas que tenían un dispositivo para identificarlo, no sirvió para otra cosa, sino para que hubiera cada vez mayor número de personas asesinadas en el territorio nacional. Y hoy acaba de anunciar el presidente que solicitará mediante una carta diplomática la aclaración del tema, luego que se deslindó abiertamente el señor Calderón en Twitter de que no había sucedido. ¿Qué interpretación damos a esto, compañeros? Y yo digo de la narcoeconomía porque también durante mucho... Oscar. Sí, me permiten empezar con Alfonso. Pues creo que se nos... Ah, sí. Otra vez. Adelante, Oscar. Adelante. Sí, ahorita pues, se incorpora Alfonso. Considero que es importante también concatenarlo con lo que recientemente ha expresado Roberta Jacobson, quien fue embajadora y llevó en la primera tutela con la coordinación el programa Puebla-Panamá. Este programa que ahora ya no lleva ese nombre, sino es el proyecto de integración del desarrollo mesoamericano, en donde intervienen 9 países, entre ellos México, todo Centroamérica y hasta llegar a Colombia. Jacobson señaló que efectivamente quien fuese el secretario de Seguridad Pública
tanto en la administración de Calderón y en la administración de Vicente Fox colaboró de manera muy importante también en el ámbito de la seguridad nacional. Sabían de sus malos pasos por parte del Pentágono y de algunas agencias estadounidenses de investigación. Se le reprochaba que por qué no había hecho nada Estados Unidos al respecto, si ya tenían elementos y algunos datos al respecto. Pero bueno, Jacobson reviró y señaló que finalmente quien no hizo nada fue prácticamente el espectro gubernamental, en este caso Calderón, referente a su secretario de Seguridad Pública, para frenarlo en el ámbito básicamente de las relaciones que tenía con el narcotráfico, específicamente con el cartel de Sinaloa, y al final del día se le dejó manos libres para enriquecerse a manos llenas, poder manipular, poder generar este tipo de control en ciertas regiones y a usanza de los gángsters de aquellos años, en donde manipulaban la información y defendían a algunos grupos en contra de otros, aplicando la autoridad o el peso de la ley. Pero en este sentido también es importante señalar y reconvenir lo que está pasando en el ámbito global, y recordando la cuestión de la pandemia, se ha bajado un poquito el ruido y la atención a lo que está sucediendo precisamente con este procedimiento. Recordemos que Estados Unidos también, a través de la extradición, requiere a algunas de las personas. Genaro García Luna ya estaba en Estados Unidos, en Miami, con unas de sus empresas consultoras muy importantes. Y bueno, al final del día, seguramente los informantes y los testigos protegidos por parte del Chapo generaron una conexión importante para que esta información se pudiese confirmar. Entonces, estamos en una dinámica de avanzada y creo que lo que señala Calderón en este contexto está fuera de lugar, que él no sabía nada de nueva cuenta de lo que estaba sucediendo con su alterno, con su secretario de Seguridad, y esto tiene implicaciones importantes. En relación al armamento, mi buen Ulises, sabemos que los países con este potencial de generación de armas, de construcción de armas, han generado históricamente guerritas para vender armamento. Y ya es un también mecanismo de control para generar finanzas importantísimas. Dicen que es la segunda fuente de ingresos, ¿no, Oscar? Las armas después de la guerra es un productor tanto como el narcotráfico, quizás. Por supuesto, por supuesto. Y en esta situación del mercadeo de armas, Inglaterra se ha convertido en el más importante suministrador de armamento a nivel de Europa, lo que hace Estados Unidos a nivel de Medio Oriente y de América. Es una dinámica muy clara la que estamos viendo. Sin este programa de Rápido y Furioso, México hubiera tenido un aliento mayor en el sentido de la paz social y no se hubiese recrudecido tanto este contexto de la criminalidad, de llegar a tantos y tantos homicidios. Y lo estamos todavía resintiendo en este contexto. Por eso es importante tomarlo en contexto global, porque es un componente económico muy importante, la cuestión del suministro de armamento. Sabemos que la acción del rifle es una acción de las más poderosas de Estados Unidos, a través de las cuales ya se han generado o pretendido generar algunas iniciativas para parar precisamente la venta. Es todo un grupo de presión. Claro, por supuesto. Pero bueno, hasta ahí escuchemos a Alfonso. Muchas gracias, Oscar. Escuchemos a Alfonso sobre la parte económica. Adelante, Alfonso, por favor. Pues yo creo que ahora hay que discutir qué tan importantes son estas áreas, le llamamos la economía negra, ¿no? Porque está subterránea. Sin embargo, sí hay información en dónde se refleja, pues en las cuentas de bancos, ¿no? En algún lado en la compra de bienes, ¿no? Flujos financieros. Y entonces, yo creo que si hay que ir al fondo. Como las casas de García Luna en Estados Unidos. Exactamente. Fíjense en dónde están los recursos y las rentas que obtiene el narcotráfico en México y en el mundo. Las mafias tienen que necesariamente trabajan para obtener grandes capitales y los tienen que ir blanqueando. Claro. Entonces, la inteligencia financiera ahí debería de funcionar. Cuando hay interés político, se puede acotar, ¿no? Se puede limitar. Es imposible hablar de que desaparezca una economía negra, ¿no? Es todo habría que hacer todo un recuento histórico de cómo ha funcionado el capitalismo, ¿no? Acuérdense de los piratas ingleses, hay hasta un banco, ¿no? Son los nietos del pirata que se robó el oro que los españoles se llevaban de México y con eso se fundó la gran potencia que fue Inglaterra. Entonces ahora
pues habría que echar mano de la historia. Si hay interés político por limitar el papel de las economías negras, estas subterráneas, pues habrá que echar mano también de la inteligencia financiera. Y yo creo que ahí el caso de México ha sido muy interesante porque se han congelado cuentas importantes. No solo, el tema de la seguridad no se combate solo con la medida punitiva, tiene que haber una estrategia integral y una de ellas es la revisión de las cuentas financieras, a dónde van los flujos de dinero que se obtienen de la venta de este conjunto de actividades ilícitas, ¿no? Que buscan, fíjense, siempre buscan una forma de convertirse en actividades lícitas. Digo, no sé si vieron la película del irlandés, para ponernos muy culturales, ¿no? Iban a cobrar las rentas a negocios formales y lucharon todo el tiempo por tener negocios formales. Entonces, por ahí hay que trabajar. Y bueno, evidentemente que venimos de un proceso de alta corrupción en México, donde el vínculo político estaba al orden del día. Y bueno, eso también explica las reacciones frente a la cuarta transformación. ¿Sí? Eso yo creo que es una razón económica y política poderosa que hace que se muevan muchos hilos para combatir estas medidas, sobre todo las de carácter financiero. Yo creo que el tema de la seguridad se combate en el ámbito financiero y en el ámbito social, es una política integral. ¿Sí? Entonces, estamos atravesando por muchos procesos. Y hay un tema que sigue pendiente, que es el tema que no sea punitivo el combate hacia los consumidores. Tenemos un problema de salud pública y eso se tiene que tratar de otra manera. Entonces, y en el ámbito internacional, bueno, pues Estados Unidos California tiene despenalizado el consumo de marihuana y resulta que México tiene que tener una política de control, ¿no? Entonces, creo que hace falta una discusión desde la Organización Mundial de la Salud para discutir qué se va a hacer, porque evidentemente que en medio de la pandemia, pues el narco sigue funcionando, entregan hasta despensas, ¿no? Claro. ¿Qué tratan? Pues ocupar un espacio para tener la legitimidad social, ¿no? Un espacio que el Estado ha ido abandonando por tener una visión de solamente combatir con armas, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas visiones, ya vimos los resultados del Rápido y Furioso, ¿no? Más muertos, una situación muy grave para el pueblo de México, donde el resultado fue nulo, ¿no? Y al contrario, pues el que estaba echando a andar esto estaba vinculado con el narco, ¿no? Entonces, ni más ni menos. Pues ahí veamos las películas mexicanas sobre estos temas, ¿no? Que son anecdóticas. De los Armadas. Pues sí, Stiglitz. Y más de una, ¿no? Y las últimas que se hicieron, ¿no? El infierno. Cómo funciona en México esta operación a nivel de los municipios, ¿no? Entonces, creo que eso explica también parte del conflicto político, ¿no? Los resortes que se mueven en los medios de comunicación, ¿no? El interés que tienen, pues, por bajar el tono, yo creo que sobre todo en el ámbito financiero, ¿no? Me parece que ha sido contundente la respuesta del gobierno mexicano. Yo creo que es lo que más les preocupa, ¿no? Entonces, por ahí va la intentona de, en medio de la pandemia, pues también parar el tema de la revisión de las cuentas, ¿no? Entonces, veamos, siempre hay una reacción frente a una medida económica y sobre todo una revisión de dónde están los dineros. Hay una cifra negra. Y bueno, sigue pendiente el debate sobre el tema de la medición del bienestar, ¿no? No solamente es dinero, porque no todo se mide. Como no se mide tampoco el trabajo doméstico, tampoco se mide el trabajo familiar, tampoco se mide lo que entra y sale del narco, no está totalmente claro. Ahora ya están claras las remesas, pero antes no estaban claras. Nos saltamos como 15 años haciendo una revisión, estableciendo una serie de criterios. Y entonces, pues yo creo que hay que seguir insistiendo que el trabajo sustantivo del gobierno mexicano está en el ámbito financiero y en el ámbito social. Lo punitivo debe de ser preventivo y debe de estar presente, pero ya hay que sacar al narco de los municipios. Ahí hay que hacer política social. Y no se hace política social, pues van a seguir repartiendo despensas. Vamos a ver manifestaciones como las hemos visto de apoyo al
al narco regional, municipal o estatal que les da prebendas a la población, ¿no? Entonces, no Chucho Roto, sino acá el narco, No. ¿no? El Hablamos, narco que hablamos del Mochomo, hablamos de estos de Nayarit, El hablamos del cartel marro. Nueva Generación, el del padrino, Marro, tal. el padrino de las muchachas de la región, ¿no? Con derecho de pernada y otras cosas que habrá que revisar, Las barbaridades. que tampoco hemos puesto mucha atención en eso, ¿no? Seguramente se Muy cometen bien, muchas Alfonso. atrocidades. Muy bien. Y en estos vínculos, mi querido Sigi, que tú ya empezabas a trabajarlos, se está hablando también, digamos, hablando del papel del gobierno, pues en el tema de las posibles soluciones. Ya empezamos a hablar que del recibir, en el caso mexicano, se está empezando a aplicar para medir cuáles serían las posibilidades de la pronta recuperación de las personas, pero tú en una parte de los comentarios hacías referencia a estas investigaciones. ¿Cómo se vincula y cuál es el papel del gobierno y qué está haciendo el gobierno mexicano al respecto antes de ser, digamos, chantajeados, extorsionados o de plano subordinados a los descubrimientos de una, digamos, solución mágica a la pandemia? Pues creo que hay un buen manejo, continúa un buen manejo. El canciller, el Marcelo Ebrard, del día de hoy anunció que ya tienen vinculación con la empresa, con la farmacéutica que fabrica el Remdesivir, para tenerlo en oportunidad de empezar a hacer los tratos y convenios en cuanto se libere al mercado. México será uno de los primeros a los que podrá acceder. En la Universidad de Tel Aviv, me parece, en Israel, ya están durísimo con un anticuerpo monoclonal. Es un medicamento de nueva generación, según entiendo, no soy especialista en estos temas, pero no serviría como vacuna, no acabaría con el virus como tal, pero sí haría un gran alivio a nivel mundial. Se Son los saca que de... llaman terapéuticos, ¿no? Los Sí, medicamentos que ayudan con correcto. el proceso. Tienes toda la razón, así es. Entonces, bueno, esas son las dos cosas. Pero yo sí creo y quiero resaltar que ha habido una vuelta o un posicionamiento al papel protagónico de liderazgo de México internacional, y creo que se había perdido por varios sexenios. Una tradición pues, que venía desde pues, la doctrina Estrada y más allá, creo, ¿no? Eh, Muchos personajes en México habían abonado para tener esta posición del país, que, insisto, se ha perdido. Y hoy el manejo que ha habido, el llamamiento en la ONU a que no se haga uso discrecional de los beneficios o de los medicamentos, vacunas, equipo para combatir la pandemia, sino que se socialice. Creo que ahí México y particularmente el Ejecutivo está teniendo un papel predominante. Me parece que vamos por buen camino en ese sentido. Pues miren, yo les pido, y estamos en el tiempo límite de nuestro programa, yo he estado en la idea de que podamos hacer algunas entrevistas a ciudadanos, a empresarios, amigos, porque también una cosa es cierta, se avecina ya el fin, si quizás con todo, digo, la luz al final del túnel, se está hablando, el aprendimiento de la famosa curva, pero yo quisiera pedirles en el cierre, y les pido un minuto, si hacen el esfuerzo, de que pudiéramos de verdad cerrar en esto y pensar en qué opinan los ciudadanos si pudiéramos conseguir algunos testimonios. Mi querido Oscar, ¿cómo la ves? Bien, fenomenal, mi buen Ulises. Creo que hacia adelante el almuerzo picante va a virar un poquito en el sentido de generar un esquema de diferentes invitados, algún tipo de crónicas, algún tipo de entrevistas, de comentarios, para darle un poquito más de peso al programa en el sentir general. Pero no me quiero despedir antes sin comentarles que México ha hecho una inversión en cuestión de la investigación para la vacuna precisamente del COVID-19. Aportó cerca de, bueno, más bien $1 millón, el primer millón de euros para esta investigación en un esfuerzo comunitario con diferentes naciones para esta investigación. Y bueno, el día de hoy se presume que da inicio al pico más alto de contagio, lo cual también es una buena señal porque vamos bien, vamos achatando la curva, como bien lo ha señalado sí en todas las emisiones. Muy bien. Y creo que eso también refleja el buen comportamiento y las buenas decisiones del gobierno federal y los gobiernos locales. Ocho. Sí, yo creo que hay que
sería interesante ver qué opina el ciudadano de a pie, los jóvenes, ¿no? Ver cómo están viendo todos estos procesos, que nos den, sensibilizarnos, ¿no? Frente a lo que opina cualquier ciudadano de esta ciudad. Me parece que pues hay que intentarlo, ¿no? Hay que ver qué nos dicen los muchachos. Yo ofrezco platicar con alguno de mis alumnos, a ver quién tiene interés de comentarnos, ¿no? Vamos a proponérselos a ver qué opinan. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque además en el marco general, bueno, no hemos tenido una serie de informaciones de los que hablan a nombre de los demás, démosle la voz a otros y comentemos de lo que estamos haciendo. Tú has visto a tus alumnos, los has presentado el programa, yo he hecho lo propio, los demás creo que están haciendo, Oscar, etcétera. Hagamos el esfuerzo. Nos queda ya muy poco tiempo, yo les agradezco infinitamente su participación. Un abrazo para todos, seamos de verdad consecuentes y mantengamos la sana distancia y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Quédense, Alfonso, muchas gracias, Oscar. Quédense en su Muchas casa gracias. con el almuerzo picante. Además, y celebren a sus mamás desde la distancia, pero celebren. Correcto. Muchas gracias. Gracias a todos. Bonita tarde. Bonita Esto tarde. fue El almuerzo. Almuerzo Picante. Picante. Cuídense.